Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Sports Play, el podcast donde se vive y se siente la pasión por el deporte. Hoy junto con Ludwig, en el séptimo capítulo y último de la tercera temporada, estaremos hablando de las finales de la NBA. ¿Qué tal, Ludwig? ¿Cómo estás? Muy bien, Marlon. Muy contento en este capítulo porque vamos a hablar de uno de los deportes más famosos en el mundo, que es la NBA, ya que está en las fases finales, ya que San Antonio Spurs ya ganó en su conferencia y New York Knicks también. Por lo tanto, ya jugaron el primer partido de estas finales. New York Knicks se impuso sobre 10 puntos, 105 sobre 95 para los San Antonio Spurs, donde hemos visto un juego bastante atractivo y muy ofensivo por parte de New York Knicks, donde han hecho una de las mejores temporadas que se ha visto en la NBA en esa actual temporada 2025-2026. Así es. Los Knicks, que venían de hacer una buena temporada en la conferencia, de haber arrasado en los playoffs, de haber ganado todo, y los Spurs, que venían claramente de tener un complicado partido con el campeón de la temporada pasada, los Oklahoma City Thunder, que tiene Alexander, que fue declarado el MVP el todos contra todos, sí, señor, de la temporada regular. Entonces podría decirse que los Spurs vienen muy recargados, tuvieron un séptimo juego y vinieron con mucho desgaste de esa final de conferencia que hubo frente a los Oklahoma, que tal vez pudo inferir en que perdieran este primer partido en casa, porque venían con Victor Wembanyama, que es literalmente, yo diría que es el MVP de estos playoffs. Sí, pues por parte de su equipo, claramente. Siento yo que, aunque Jalen Brunson ha tenido mucho protagonismo en la actual temporada como uno de los mejores en su posición de alero, entonces él ha tenido mucho protagonismo en cuanto a la parte de rebote, en la parte ofensiva, muchas anotaciones que son claves para el triunfo de su equipo. Repasemos un poco lo que fue la titular. Los New York Knicks salieron con Josh Hart como fue el MVP del partido, gracias a sus 15 rebotes que obtuvo. Después estuvo Karl Anthony Towns, que también tuvo una buena participación, el propio Jalen Brunson en su posición de escolta, Anunoby en su posición de alero y Michael Bridges en su posición de alero también con 3 rebotes, pero el que tuvo mejor calificación pues fue Josh Hart. Sí, podría decirse en cuanto al análisis del juego que supieron los Knicks neutralizar la defensa de Victor Wembanyama. Los Spurs, aunque se han caracterizado por eso, por la defensa de Wembanyama, sí, por su gran altura que tiene y por la gran temporada que ha hecho, y los Spurs buscaron que no todo girara en torno a él, y yo siento que eso también fue lo que influyó en que no fuera tan larga la diferencia, porque claramente se vio que los Knicks arrasaron, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera iban ganando los Spurs. Correcto. Fue un buen inicio de los Spurs, una remontada tremenda en la segunda mitad del tiempo de los Knicks, y yo pienso que sí, fue un tema, como lo dije al principio anteriormente, un tema de desgaste de los Spurs que tal vez no hicieron, estaban un poco cansados, venían de un séptimo juego y no lograron eso. Y es que no solo eso, porque sí los Spurs han tenido como los últimos 10 partidos son muy desequilibrantes. Lo digo porque los últimos 10 juegos han tenido 6 victorias y 4 derrotas. 3 de las derrotas entre Oklahoma City Thunder y una que fue el primer partido acá en la final con los Knicks. También hay que tener en cuenta que San Antonio Spurs, el último año que ganó su NBA, fue en el 2014, hace 12 años prácticamente, y están en busca de su 6º anillo. Entonces es cierto que en estos últimos partidos pues sí han tenido como un desequilibrio mental también y físico en cuanto a lo que tienen que ver con los juegos que han implementado en su conferencia. Y por el lado de los New York Knicks buscan su 3er anillo, pero con algo histórico, porque uno de los equipos más viejos, más antiguos de la NBA, la última vez que quedó campeón fue en el año 73. Estamos hablando que son 53 años sin volver a ganar o a pisar estas fases para conseguir el trofeo Larry O'Brien. Algo para destacar de New York Knicks, que para mí va a ser el campeón, espero yo, aunque no hay sorpresas de San Antonio Spurs, no sabe un Victor Wembanyama cómo define esos partidos, es que New York Knicks llevan 12 partidos sin perder, una racha con el último partido que acaba de jugar.
Después, digamos, en la fase eliminatoria se ha mantenido con una buena estrategia ofensiva, porque ese equipo no ha jugado los 7 partidos completos, han jugado máximo 6. Por ejemplo, en los partidos contra Atlanta Hawks quedó 4-2, 4 partidos para New York Knicks, 2 para Atlanta Hawks. Sí, después siguió con una racha de 4-0, 4 partidos ganados frente a los Sixers, y otra racha de 4-0 frente a los Cavaliers. Sí, creo que aunque fue arrasante la victoria entre los Cavaliers, fue un enfrentamiento bastante físico. Aunque fue arrasante, los Cavaliers venían de hacer de pasar más o menos la temporada regular, pero venían con la incorporación de la barba, James Harden, y venían un poco reforzados. De igual manera, sí, en comparación a los rivales que tuvieron con los Spurs en los playoffs, claramente se define esto y es muy evidente que fueron más difícil para los equipos de Víctor Wembanyama. Yo la verdad considero que pueden haber sorpresas. Se demostró con los Thunders, todo el mundo decía que los Thunders iban a ganar, que iban a arrasar, y no sé qué le pasó a Víctor Wembanyama, pero él se arrasó en ese empate para forzar al séptimo juego. Me recuerda, no sé, ese jugador me da unos aires de LeBron James de 2016, sí, ese LeBron James que logró remontar un 3-1 y que sentó el precedente de que se puede remontar un 3-1. Y es que si estamos hablando de una de las nuevas generaciones en el baloncesto, que es un jugador que empezó en las ligas universitarias, donde siempre ha estado ahí pendiente de la prensa, ha estado pendiente de él, porque es uno de los jugadores más altos que usted lo ve jugar y prácticamente el coger el balón es como si cogiera una pluma y metiera no, sobresale por su altura, obviamente sobresale sobre los otros basquetbolistas. Y algo curioso, que es que ya no son estadounidenses las grandes figuras de la NBA. No, se está viendo eso, que normalmente siempre estábamos acostumbrados a Michael Jordan, a Kobe Bryant, a LeBron James, y hoy en día estamos viendo a Jokic, a Luka Doncic y ahorita a Wembanyama, que es francés. Jugadores de Europa. Jugadores de Europa, sí. Entonces eso es otra cosa que también está cambiando, no solo el estilo de juego, hoy en día es más rápido, hoy en día se puede decir que no hay más táctica que físico, que como era antes, pero sobre todo que están saliendo jugadores de otros países, está sobresaliendo y la NBA no se está convirtiendo en solo un juego estadounidense. Claro que todavía quedan figuras, pero por ejemplo Alexander, que fue el MVP de la temporada regular y fue el MVP de la temporada anterior en los playoffs, que salió campeón en los Thunders, él es canadiense, entonces sí, ya parece, yo no sé, pero queda todavía las leyendas, obviamente, Anthony Edwards, que es como el joven que está ahorita sobresaliendo, y hay varios jóvenes, pero sí, parece que los europeos están tomando la NBA. Y que ya no solo estamos viendo los únicos equipos que siempre dan la pelea, como los Lakers, los Golden State Warriors, que últimamente en la fase eliminatoria se rebasaron, inclusive los Sixers también, que históricamente han tenido resultados muy buenos. Una de las cosas que me sorprende es, por ejemplo, los Boston Celtics, que han sido un equipo muy competitivo. Es una franquicia que se mantiene siempre, es la franquicia que es raro no verla en una final de conferencia o eso. Es una franquicia que tiene una hinchada que dicen que es de las mejores. Y o los Denver Nuggets también, que con Jokic tuvo su buena temporada. Que pensábamos que iba a ser un proyecto como los Oklahoma, que iba a seguir y seguir, pero no, ganaron la final y no volvieron. Y fue triste porque fue un buen proyecto, ¿no? Lo de los Nuggets, pero si todo se basaba en Jokic, yo considero que tal vez hoy en día se trata de tener un equipo muy completo, más que en sí enfocarse en una estrella solamente. No, por eso están saliendo... Es cuestión de pensar más en equipo que pensar individualmente en cómo este jugador destaca más, sino puede ser un jugador... No echarle toda la responsabilidad a un jugador. Un jugador, exactamente, que digamos que en otros deportes es lo que sucede y por eso en equipos de más jugadores no se logra concretar una estrategia. Sucedía en la NBA, se enfocaban en 3 jugadores y el resto recambio y esperaban que esos 3 soles salieran. Pero hoy en día, por ejemplo, uno de los Knicks que podrían estar ganándose esta final, y los Knicks
literalmente tienen un gran equipo. O sea, yo no veo una gran estrella en los Knicks. O sea, Jalen Brunson, sí. que es en por sí la estrella del equipo, pero no hay una estrella así de peso y aún así están en la final y arrasa. Sí, señor. Bueno, prácticamente esperamos el próximo juego, es el segundo juego, se jugará ahí, van a estar de local los Spurs a las 7:30 hora colombiana en el Frost Bank Center. Esperemos que sea una gran final y que ojalá haya séptimo juego. Bueno, sí, señor. Eso ha sido todo por este capítulo y por esta tercera temporada. Nos vemos en una próxima temporada. Hasta la próxima. Chao, chao.